buenos días, familia Achiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar unas papas rostizadas bien ricas con romero, con ajo y sin utilizar horno. Las vas a poder hacer en la sartén que tengas en casa. Mira, el resultado, son exquisitas, así que empecemos. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar 580 gramos de papa o una libra. 500 gramos es suficiente. Utiliza aquellas papas pequeñas. A veces cuando compramos la papa y vienen muchas chiquitas, esta receta es ideal para ese tipo de papa. Ahora lo que vamos a hacer es lavarlas muy bien y después las vamos a llevar a cocción. Las vamos a poner hasta que el agua las tape. Ese va a ser el agua suficiente y la vamos a dejar de 20 a 30 minutos a fuego medio alto hasta que estén blandas. Acá yo empecé a revisarlas y le hacían falta, así que las dejamos otro poco, tapamos la olla. Y mientras tanto vamos a cortar los demás ingredientes que lleva. Entonces vamos a utilizar 2 dientecitos de ajo, retira suciedades y luego lo vamos a cortar en trozos bien pequeñitos. La idea es que el ajo quede bien pequeñito. Si quieres macerarlo, pues bienvenido, lo puedes hacer. Luego vamos a continuar con el segundo ingrediente estrella, que va a ser el romero. Yo tengo romero seco, pero por favor, si tienes romero fresco, agrega lo que le va a dar muchísimo más sabor. Adicional, también voy a agregar orégano y estos 3 ingredientes van a ser los principales. Reviso, la papa está perfectamente cocida. Al introducir un palillo, este pasa completamente fácil. Y luego lo que vamos a hacer es retirar el agua y empezar a cortar por mitades. Aquellas papas muy chiquiticas las puedes dejar así, tal cual. Y después vamos a ir a una sartén, agregamos como una media cucharada de aceite de oliva y alrededor de unos 10 gramos de mantequilla o un poco menos, y lo vamos a esparcir por toda la sartén. Una vez los tenemos así, vamos a dejarlo a fuego medio y vamos a empezar a poner las papas por la parte que cortamos, es decir, la mitad va a ir de cara a la sartén. ¿Para qué? Para que la podamos rostizar o para que la podamos dorar muy fácilmente. En la mitad yo voy a poner el romero seco, que tengo aproximadamente una cucharada, y vamos a poner el ajo. Recuerden que la cantidad de ajo es a su gusto. Allí mismo van a poner un poquitín de mantequilla y van a intentar acá mezclarlo. Vamos a dejar estas papas inicialmente por 5 minutos a fuego medio. Después de los 5 minutos vamos a revisar. Si ves que le hace falta un poquito, pues déjalo allí un poco más hasta el dorado que tú prefieras. A mí la verdad me gusta dorado, pero no muy dorado. No me gustan las cosas quemadas, jamás las uso ni las recomiendo que coman cosas quemadas. Así que déjenlas rostizar, denle vueltas y agreguen otro poquitico más de mantequilla si ven que está quedando como muy seco. Después lo que vamos a hacer es agregar suficiente sal, porque recuerden que hasta este punto no hemos agregado sal, y vamos a agregar también orégano. El orégano le da un sabor extraordinario. Y luego veo que ya el ajo pues ha desprendido todo su sabor, es momento de retirarlo. Mezclamos y lo que les digo, vayan dándole vueltas porque la idea es que ya se vayan dorando por todos lados. Ahora voy a agregar otro poquito más de romero, que es el que le va a dar ese toque especial. Lo dejamos esta vez por otros 5 minutos, naturalmente dándole vueltas, y opcional, si ustedes quieren, le pueden agregar un poco de cúrcuma acompañado siempre de pimienta negra. Yo en mi caso también puse un poco de pimienta de cayena, que me encanta, pero esto va a ser opcional. Por ejemplo, en México le pudieran poner chile en polvo, para que le dé este sabor picante. En fin, ustedes pueden agregar las especias a su gusto. Luego lo dejan por otros 5 minutos y listo, mis corazones. Poco a poco se van a ir dorando y este es el resultado de estas maravillosas papas rostizadas con romero, con ajo, hechas en sartén sin necesidad de horno. Una guarnición muy fácil, exquisita, y estoy segura que les va a encantar. Así que bueno, yo paso a invitarlos a que se suscriban si aún no lo han hecho y a que activen la campanita en la función de todos. Me ayuda muchísimo cada like que le regalen a las recetas, porque esta hace que el algoritmo de YouTube me ayude a
recomendarlas a otras personas. Así que por favor te invito a que me regales un like. Mira el resultado, quedan espectaculares, no te miento. Así que si tienes papas en casa y quieres hacer una receta diferente, esta va a ser perfecta. También pues bueno, se vienen fechas importantes también de celebración, así que esta receta te la sugiero desde ya. Prepárala en casa, agrega las especias que más te gusten y atrévete a preparar estas deliciosas papas, como te digo, para una fecha especial o sencillamente para un almuerzo bien rico el fin de semana. Te van a encantar. Al final les dejo todos los ingredientes y cantidades usados y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Te espero en Instagram y Facebook. Un beso, chao. Thank you.